Bienvenidos. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Gracias por acompañarnos. El turno de las 3. En 14 años de turnos nocturnos, jamás le tuve miedo a la oscuridad, hasta que algo empezó a mover una silla a las 3 de la mañana. Soy Juan, y lo que viví en el edificio Garza, en Monterrey, fue real, y aún hoy, si me llaman para cubrir un turno en ese lugar, cuelgo sin decir una sola palabra. Y créeme, si te lo cuento, es porque todavía me cuesta dormir pensando en eso. Me contrataron a través de una agencia de seguridad privada. El edificio era de oficinas, 10 pisos, en una zona corporativa al norte de la ciudad. De lunes a viernes llegaban cientos de empleados. El lugar se llenaba de ruido y movimiento, pero de noche era otro mundo completamente distinto. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. 8 horas solo en ese edificio. 8 horas con los pasillos vacíos, las computadoras apagadas y ese tipo de silencio que solo existe en los lugares donde de día hay mucha gente y de noche no hay nadie. Los primeros días fueron tranquilos. Me aprendí el lugar rápido. 2 elevadores, una escalera de emergencia, un cuarto de máquinas en el sótano, una pequeña sala de descanso en el piso 2 donde me quedaba entre rondines. Nada fuera de lo ordinario. Mi rutina era sencilla. Rondín a las 11, otro a la 1, otro a las 3, y el último a las 5, antes de que llegara el turno de la mañana. Firmaba la bitácora, revisaba puertas, y listo. Un trabajo aburrido, pero tranquilo. Y en ese trabajo, lo tranquilo se agradece. El primer detalle que noté fue algo pequeño. Tan pequeño que ni siquiera lo anoté en la bitácora. Fue durante mi rondín de la 1 de la madrugada, en el 7º piso. Pasé frente a una de las oficinas de vidrio y vi que la silla del escritorio principal estaba girada hacia la ventana. Nada del otro mundo. Algún empleado la había dejado así. Seguí caminando. Pero cuando regresé por ese mismo pasillo al terminar el rondín, la silla estaba de frente al escritorio, exactamente como deben estar siempre. No había nadie en ese piso. Lo había revisado completo. Lo había visto con mis propios ojos. Me dije que yo mismo la había movido sin darme cuenta. Que el cansancio a veces te hace esas cosas. Uno camina en automático y no recuerda bien cada movimiento. Tiene sentido, ¿no? Así funciona la mente cuando llevas muchas noches sin dormir bien. Lo dejé pasar. La segunda noche volví al 7º piso durante el rondín de las 11. Esta vez la silla estaba en medio del pasillo de cristal, no dentro de la oficina. En medio, como si alguien la hubiera sacado y la hubiera dejado ahí, bloqueando el camino. Me detuve. La miré un momento. La tomé, la metí de regreso a la oficina, la puse en su lugar, frente al escritorio. Terminé el rondín. Regresé a mi sala de descanso. A la 1 subí de nuevo al 7º piso y la silla estaba en el pasillo otra vez. Ahí fue cuando empecé a prestar más atención. Llamé a la agencia, esa misma noche, para preguntar si había alguien más autorizado para entrar al edificio. Personal de limpieza, mantenimiento, algo así. Me dijeron que no. Después de las 10 de la noche, yo era la única persona con acceso. Revisé las cámaras del 7º piso durante esa misma madrugada, buscando alguna imagen que me explicara lo de la silla. Las cámaras del pasillo principal grababan bien. Imagen nítida. Vi mi propio rondín de las 11. Me vi meter la silla a la oficina. Vi el pasillo vacío durante las siguientes 2 horas. Y a la 1:15, antes de que yo subiera, vi cómo la silla salía sola de la oficina y se quedaba parada en medio del pasillo. No había nadie empujándola. Nadie. Ahí fue cuando se me secó la boca. Literal. Puedo decirte que en ese momento sentí algo que no había sentido en 14 años de turnos nocturnos. No fue miedo exactamente. Fue algo más parecido a cuando el piso se mueve y tú todavía no entiendes qué está pasando. Esa fracción de segundo, antes de que tu cerebro procese lo que están viendo tus ojos. Así fue. Me quedé viendo la pantalla durante varios minutos. Rebobiné la grabación. La volví a ver. 1 vez, 2 veces, 5 veces. La silla salía sola. Salía despacio, como si alguien la estuviera empujando con cuidado, sin prisa. Intenté convencerme de que era un problema técnico con la grabación, que había un corte en el video y yo no lo estaba viendo bien.
Pero el contador de tiempo en la esquina de la pantalla avanzaba sin interrupciones. No había corte. Era una sola toma continua. Me armé de valor y subí al 7º piso esa misma noche, después de ver el video. Tomé la silla del pasillo, la metí a la oficina y me quedé ahí parado, dentro de esa oficina de vidrio, esperando. 5 minutos. 10. Nada. El silencio de ese edificio de noche es muy particular. No es el silencio de un lugar vacío. Es el silencio de un lugar que está escuchando. No sé cómo explicarlo de otra manera, pero hay lugares donde uno siente que el silencio es pasivo, y hay lugares donde uno siente que el silencio está activo, que algo dentro de ese silencio te está poniendo atención. El 7º piso era de ese segundo tipo. Salí de la oficina, cerré la puerta, bajé, y no volví a subir al 7º piso esa noche. A la semana de haber entrado a trabajar ahí tuve mi primer encuentro con el velador del turno rotativo, un hombre llamado Aurelio que cubría los fines de semana. Nos cruzamos el sábado cuando yo llegaba y él se iba. Hombre callado, de pocas palabras, que me dio el parte de la noche sin mirarme a los ojos. Antes de irse le pregunté, así, nada más, casual, si él había notado algo raro en el 7º piso. Aurelio se detuvo, me miró y me dijo, muy tranquilo, como quien confirma algo que ya sabe. ¿La silla? Le dije que sí. Me respondió que él ya no subía al 7º después de las 2 de la mañana, que había aprendido a no hacerlo, que si quería saber por qué, que preguntara en la agencia por el expediente del edificio Garza. Pregunté. Me dijeron que no había ningún expediente especial, que era un edificio normal. Decidí quedarme porque necesitaba el trabajo. Uno a veces se hace el valiente cuando no le queda de otra. Las siguientes noches el 7º piso siguió, comportándose de la misma manera. La silla siempre aparecía en el pasillo, durante el rondín de las 3 de la mañana. Solo a las 3. No antes. No después. A las 3 exactas. Si yo no estaba ahí, la silla salía sola. Si yo estaba ahí esperándola, no pasaba nada. Era como si supiera que la estaba observando. Lo peor fue cuando empecé a darme cuenta de que la silla siempre quedaba orientada hacia el mismo punto del pasillo, siempre mirando hacia la ventana del fondo, la que daba a la calle, y una noche, parado frente a esa ventana desde el exterior del edificio, mirando hacia arriba desde el estacionamiento, vi algo que me quitó el sueño durante semanas. Había alguien sentado en esa silla. Estaba dentro de la oficina, frente a la ventana, mirando hacia abajo, hacia mí. No pude ver el rostro, solo la silueta, una figura sentada, quieta, con las manos sobre las rodillas, como alguien que espera, como alguien que lleva mucho tiempo esperando, y ya aprendió a tener paciencia. Subí corriendo. Tardé menos de 2 minutos en llegar al 7º piso desde el estacionamiento. La oficina estaba vacía. La silla estaba en el pasillo, en su lugar habitual, como siempre. Le conté todo esto a Aurelio el siguiente sábado. Esta vez sí me miró a los ojos cuando le hablé. Cuando terminé de contarle, asintió despacio y me dijo algo que no me esperaba. Me dijo que 3 años antes, en ese edificio, una mujer que trabajaba en el 7º piso había muerto durante un turno nocturno. Era contadora, trabajaba hasta tarde con frecuencia, y una noche que se quedó sola en la oficina sufrió un infarto masivo. La encontraron a la mañana siguiente, sentada frente a su escritorio, con las manos sobre las rodillas, mirando hacia la ventana que daba a la calle. Me dijo también que desde entonces, cada velador que entraba a trabajar en el edificio terminaba renunciando en las primeras semanas, que él mismo había estado a punto de hacerlo varias veces, pero que con el tiempo había aprendido algo importante. Si no la buscas, si no subes al 7º después de las 3, ella no baja. Seguí trabajando en ese edificio durante 3 meses más. Aprendí la misma regla que Aurelio. Después de las 3 de la mañana, el 7º piso no existía para mí. Me quedaba en mi sala de descanso, escuchaba música con audífonos y esperaba a que pasara esa hora. Algunas noches escuchaba los pasos, ese sonido particular de zapatos de oficina, en piso de mármol, caminando por el pasillo del 7º. Lo escuchaba desde abajo y me quedaba quieto, sin moverme, hasta que el sonido paraba. Nunca más volvía a asomarme por esa ventana desde el estacionamiento.
Renuncié cuando me ofrecieron otro trabajo en un turno diurno. No fue miedo lo que me hizo irme, o eso me digo a mí mismo. Fue que había noches en que los pasos del 7º piso se escuchaban más cerca, como si estuvieran bajando las escaleras. Como si la regla que Aurelio me enseñó ya no funcionara tan bien como antes. Hasta hoy no he vuelto a pasar por esa zona de Monterrey. No porque no pueda, sino porque hay lugares que es mejor dejar quietos, y hay cosas que, una vez que te ven desde una ventana a las 3 de la mañana, no te olvidan fácilmente. Lo que quedó en el almacén. Siempre creí que todo tenía explicación, hasta que algo sin rostro me miró desde la zona más fría de la bodega. Soy técnico en refrigeración de oficio. Trabajé 12 años instalando sistemas de climatización en hospitales, supermercados, plantas industriales. Soy una persona práctica. Todo tiene una causa y un efecto. Todo tiene una explicación. Eso creía yo cuando acepté el trabajo de vigilante nocturno en la bodega de distribución en Guadalajara, mientras esperaba que me saliera un contrato mejor. Eso creía. Hasta la 3ª semana. La bodega era enorme, de esas instalaciones que desde afuera parecen más pequeñas de lo que son, pero cuando entras te das cuenta de que el techo está a 15 metros de altura y que puedes caminar 20 minutos en línea recta sin llegar a la pared del fondo. Distribuían electrodomésticos, muebles, cajas de todo tipo apiladas en estantes de metal que llegaban hasta arriba. De día trabajaban ahí unas 80 personas con montacargas y todo. De noche, solo yo. Mi caseta estaba en la entrada principal. Tenía un monitor con 6 cámaras y un radio para comunicarme con la central. El trabajo era simple: 3 rondines por turno, revisar que las puertas laterales estuvieran cerradas y reportar cualquier incidente. 9 horas. Yo solo, con ese silencio enorme que tienen los lugares muy grandes cuando están vacíos. Los primeros días, aprendí el lugar. Me familiaricé con sus ruidos. Me sentía cómodo ahí. Las primeras 2 semanas fueron tan tranquilas que casi me daban ganas de pedir el turno nocturno de manera permanente. El primer ruido distinto lo escuché un martes. Era diferente a todos los demás, y lo supe de inmediato porque no encajaba con ninguno de los que ya tenía catalogados. Era un golpe seco, metálico, que venía del fondo de la bodega, el área que llamaban zona C, donde guardaban los electrodomésticos más grandes, refrigeradores, lavadoras, estufas industriales. Un golpe. Nada más. Me quedé quieto en mi silla escuchando. Pasaron 3 minutos y no se repitió. Lo anoté en mi cuaderno personal, no en la bitácora oficial. No había nada concreto que reportar. Un golpe puede ser cualquier cosa. La siguiente noche, el mismo golpe, misma zona, misma hora aproximada, cerca de las 2 de la mañana. Esta vez, lo seguí escuchando después del primero. 1, 2, 3 golpes con intervalos irregulares, como si alguien caminara entre las cajas y las fuera golpeando con la mano al pasar. Tomé mi linterna y fui a revisar. La zona C estaba al fondo de todo. Tenías que pasar por la zona A y la zona B para llegar, y ese trayecto en la oscuridad con solo la linterna se sentía muy largo. Llegué, alumbré todos los rincones, revisé entre los estantes. No había nadie. Las cajas estaban en orden, nada fuera de lugar, ninguna señal de que alguien hubiera entrado. Volví a mi caseta convencido de que era algún problema con las estructuras metálicas. Dilatación, tal vez, o algún roedor entre las cajas. Cosas con explicación. Pero ahí fue cuando noté lo de las cámaras. La zona C tenía 2 cámaras. Al revisar la grabación de esa noche para ver si algo había aparecido en el video durante los golpes, me di cuenta de que las 2 cámaras de la zona C mostraban una imagen ligeramente diferente a las demás y se veían más frías. Me dije que era un problema técnico con las cámaras. Configuración diferente, sensor distinto, algo así. Tenía sentido. Lo dejé pasar. Lo que no pude dejar pasar fue lo de la figura. Fue 4 días después, durante mi rondín de medianoche. Caminaba por la zona B, que es la que está justo antes de la C, cuando vi al fondo, entre los estantes, una figura parada, alta, delgada, completamente quieta. Estaba de espaldas a mí. No se movía. La alumbré con la linterna de inmediato.
y la figura no reaccionó a la luz. No se volteó. No se movió. Solo estaba ahí parada entre las cajas. Mi primer pensamiento fue que alguien se había quedado escondido cuando cerraron la bodega. Algún empleado. Algún intruso. Grité. Anuncié que era seguridad, que saliera con las manos visibles. Nada. La figura no se movió. Me acerqué. Iba despacio, con el radio en la mano listo para llamar a la central. Conforme me acercaba, la linterna iluminaba mejor la figura, y empecé a ver detalles que no me cuadraban. Era demasiado delgada. Los brazos colgaban de una manera que no era natural, un poco más largos de lo que deberían ser, y la cabeza estaba ligeramente inclinada hacia un lado, como la de alguien que escucha algo que viene del piso. Me detuve a unos 8 metros. Mis manos empezaron a temblar antes de que mi cabeza terminara de procesar lo que estaban viendo mis ojos. El aire en esa zona estaba diferente, más denso, más frío. Ese tipo de frío que no viene de la temperatura, sino de otra cosa que no sé cómo nombrar. Entonces la figura se volteó, no de golpe, despacio, como quien se toma su tiempo, porque sabe que no hay prisa. Y cuando quedó de frente a mí, la linterna me mostró que no había rostro. No es que estuviera oscuro, o que no alcanzara a ver bien. Es que no había nada ahí donde debería haber una cara. Solo una superficie plana, sin rasgos, sin expresión, sin nada. No sé cómo explicarlo sin que suene loco, pero así fue. Y aún así, supe que me estaba viendo. No sé cómo explicarlo, pero lo supe. Esa cosa me estaba mirando. Salí corriendo. Ni me hice el valiente, la verdad. No lo pensé. No tomé ninguna decisión consciente. Mi cuerpo simplemente se fue hacia la salida, con toda la velocidad que pudo. Llegué a mi caseta, cerré la puerta con seguro y me quedé ahí sentado durante no sé cuánto tiempo, temblando, con el pecho apretado como si alguien me estuviera comprimiendo los pulmones desde adentro. Llamé a la central. Les dije que había un posible intruso en la zona C. Mandaron a 2 elementos que llegaron en 20 minutos. Revisamos la bodega entera. No había nadie. Las puertas laterales seguían cerradas con llave, sin señales de haber sido forzadas. Las cámaras no mostraban a nadie entrando ni saliendo. Nada. Los 2 elementos se fueron convencidos de que yo había visto mal, que era el cansancio o las sombras de los estantes. Yo no discutí, pero en mi cabeza seguía viendo esa cosa voltearse hacia mí con esa cara que no era una cara. No dormí ese día. Al siguiente turno llegué con miedo, pero llegué, porque no podía darme el lujo de faltar. Esa noche no pasó nada. Ni la siguiente. Pasó casi una semana sin incidentes, y yo empecé a creer que tal vez los elementos de seguridad tenían razón, que había sido cansancio, sugestión, sombras malinterpretadas. La mente hace esas cosas cuando uno está solo muchas horas en la oscuridad. Me lo repetí suficientes veces, hasta casi convencerme. Hasta que un compañero del turno de día, un señor llamado Refugio, que llevaba años en la bodega, me preguntó un miércoles por la mañana, cuando nos cruzamos al cambio de turno, cómo me había ido la noche. Le dije que tranquila. Él me miró de una manera particular, como evaluando si yo era de los que se podían hablar de ciertas cosas, y después de un momento me preguntó, bajando la voz, si yo había visto algo en la zona C. Me quedé helado. Le pregunté por qué me preguntaba eso. Refugio me contó que 2 años antes de que yo llegara, en esa bodega había habido un accidente. Un trabajador del turno nocturno, un hombre joven que hacía inventario solo en las madrugadas, había tenido un accidente con uno de los estantes de la zona C. El estante había cedido, no por sobrepeso, sino por un defecto en la estructura que nadie había detectado, y una cascada de cajas de refrigeradores había caído encima de él. Lo encontraron hasta la mañana siguiente cuando llegó el primer turno. Estaba entre las cajas. Había pasado horas ahí, solo, en la oscuridad. Refugio me dijo que desde entonces, los trabajadores del turno matutino evitaban la zona C cuando podían, que de vez en cuando se escuchaban golpes viniendo de ahí sin explicación, que una vez, una persona del turno de tarde, había visto algo parado entre los estantes y había renunciado ese mismo día sin dar más explicaciones. Me dijo también algo que me quedó grabado. Me dijo que el muchacho que murió en el accidente era muy alto y muy delgado,
y que tenía la costumbre de caminar inclinando la cabeza hacia un lado cuando escuchaba algo, una manera particular que tenía de poner atención. Trabajé en esa bodega 3 semanas más. Durante ese tiempo no volví a ver la figura, pero los golpes en la zona C continuaron cada 2 o 3 noches, siempre cerca de las 2 de la mañana. Yo ya no iba a revisar. Marcaba en la bitácora ruidos estructurales sin novedad y seguía con mi turno. Aprendí a convivir con eso de la misma manera en que aprendes a convivir con cualquier cosa que no puedes cambiar, ignorándolo y esperando que no escale. Pero la última noche que trabajé ahí, algo cambió. Los golpes empezaron más temprano, cerca de la medianoche, y eran diferentes. No eran los golpes casuales de siempre, eran rítmicos, regulares, como alguien tocando a una puerta, pero desde adentro. 1, pausa. 1, pausa. 1, pausa. Durante casi 20 minutos seguidos. Yo estaba en mi caseta con la puerta cerrada y los escuchaba perfectamente desde ahí. No fui a ver. No fui nunca. Pero cuando amaneció y llegó el primer turno, uno de los trabajadores vino corriendo a avisarme que en la zona C, en el piso, había una hilera de cajas pequeñas acomodadas en línea recta desde el centro del área hasta la pared del fondo. Nadie las había movido. Nadie tenía por qué haberlas movido. Estaban perfectamente alineadas, como si alguien hubiera tardado toda la noche en acomodarlas una por una, señalando algo o marcando un camino. Renuncié esa mañana. No sé qué quedó en esa bodega después del accidente. No sé si fue el muchacho que murió ahí o algo que llegó después atraído por lo que pasó. Lo que sí sé es que había algo en la zona C que seguía ahí, que seguía haciendo ruido, que seguía caminando entre los estantes de noche, y que una vez que te voltea a ver, aunque no tenga cara, te reconoce. Y eso, te lo juro, es lo peor de todo. No que exista, sino que te recuerde. El último piso del hospital. Me prohibieron subir al 4º piso, pero cada madrugada, alguien caminaba encima de mí. Soy enfermero de formación. Acepté un trabajo de vigilante nocturno en el Hospital General Viejo, el que cerraron cuando inauguraron las instalaciones nuevas al otro lado de la ciudad. No era un hospital en funcionamiento. Era un edificio que el gobierno municipal seguía usando para almacenar expedientes clínicos, material administrativo, ese tipo de cosas. De día entraba personal a trabajar en las oficinas del primer piso. De noche, yo. Te cuento esto para que entiendas que yo conozco los hospitales y sé cómo suenan. El Hospital Viejo tenía 4 pisos. El primero era oficinas y archivo. El segundo y tercero eran pasillos largos con habitaciones vacías, las que antes eran salas de recuperación y consultorios. El 4º piso estaba cerrado con cadena y candado desde antes de que yo llegara. Me dijeron desde el primer día que no subiera ahí, que ese piso llevaba años sin usarse, que el techo tenía daño estructural en algunas zonas y que era peligroso. Y yo dije, perfecto, menos trabajo para mí. Me dieron las llaves de todos los pisos excepto del 4º. Instrucción clara. Rondines en planta baja, segundo y tercero. El 4º no existía para mí. Obedecí sin problema. No tenía ningún motivo para desobedecer. Las primeras semanas el trabajo fue exactamente lo que esperaba. Silencioso, largo, algo tedioso. Los pasillos del segundo y tercer piso tenían ese olor particular que tienen todos los hospitales, aunque lleven años cerrados. Algo que se mete en las paredes y no se va nunca. Antiséptico viejo, humedad, algo más que no sabría nombrar con precisión. Yo hacía mis rondines, revisaba que las ventanas estuvieran cerradas, y me regresaba al primer piso a sentarme frente al monitor. Rutina limpia. Sin sorpresas. El primer indicio fue un sonido. Una noche, durante el rondín del tercer piso, escuché pasos en el piso de arriba. No eran golpes ni ruidos estructurales. Eran pasos. El ritmo inconfundible de alguien caminando. Lentos, regulares, que avanzaban de un extremo del pasillo al otro y luego se detenían. Subí la mirada al techo, como si pudiera ver a través de él. Me quedé quieto escuchando. Los pasos se detuvieron. Volví a bajar. Alistán. Anoté en mi cuaderno. Pasos en 4º piso. Hora 1:40 de la mañana. Pensé que podría ser algún indigente que hubiera forzado una entrada.
Era lo más lógico. Llamé al supervisor esa misma noche para reportarlo. Me dijo que era imposible que alguien hubiera entrado, que el cuarto piso tenía las ventanas selladas con tablaroca desde hacía años, que la única entrada era la escalera, y esa estaba encadenada. Me dijo que probablemente eran los tubos del sistema hidráulico, que en los edificios viejos ese tipo de ruidos eran comunes. Le creí, o me convencí de creerle, que no es lo mismo, pero los pasos volvieron. La siguiente noche, y la de después, siempre entre la 1 y las 2 de la madrugada, siempre el mismo recorrido, de un extremo al otro del pasillo, una pausa larga, y luego de regreso. Yo los escuchaba desde el tercer piso durante el rondín, parado debajo de ese techo, sintiendo las vibraciones de cada paso en el concreto sobre mi cabeza. Y entonces, empecé a notar algo que me inquietó más que los propios pasos. Empecé a notar que cada noche, los pasos se detenían en el mismo punto, exactamente encima del cuarto del tercer piso, el que estaba al fondo del pasillo norte. Se detenían ahí. Y se quedaban quietos durante varios minutos antes de retomar el recorrido. Revisé ese cuarto. Era una sala de recuperación como las demás, cama metálica sin colchón, paredes con la pintura descascarada, una ventana pequeña con los vidrios intactos, nada fuera de lo ordinario. Pero había algo en ese cuarto que yo notaba cada vez que entraba con mi linterna. Una sensación, como si el aire dentro fuera diferente al del pasillo, más pesado, más quieto, como el aire de un lugar que lleva mucho tiempo sin que nadie lo respire. Fue en ese cuarto donde encontré las marcas. Estaba haciendo el rondín del tercer piso una noche, cuando decidí entrar con más calma, alumbrar bien cada rincón, y en la pared lateral, a la altura del piso, vi que había marcas en el concreto, líneas trazadas con algo duro, irregulares, que formaban lo que parecían ser números, fechas, una columna larga de fechas escritas muy juntas en la pared, empezando desde casi el piso y subiendo hasta donde una persona arrodillada podría alcanzar con el brazo extendido. Las fechas más antiguas eran del año 94. Las más recientes eran del 2019. El hospital había cerrado en 2017. Alguien había estado escribiendo en esa pared 2 años después de que el hospital cerrara. Mis manos empezaron a sudar antes de que mi cabeza terminara de sumar esos números. Me alejé de la pared. Salí del cuarto. Caminé rápido hacia las escaleras sin correr, que fue lo más difícil que hice esa noche, porque todo en mi cuerpo me pedía que corriera. Bajé al primer piso y me encerré en la oficina de vigilancia. No salí más esa noche. Al día siguiente, antes de que llegara el personal administrativo, busqué en los archivos del primer piso. Busqué información sobre ese cuarto, sobre el cuarto piso, sobre el historial del edificio. No encontré nada específico sobre la habitación, pero encontré algo más. En una carpeta de incidentes administrativos del año 2015, 2 años antes del cierre, había un reporte interno sobre el cuarto piso. El reporte mencionaba que varios empleados del turno nocturno de esa época habían presentado quejas sobre ruidos inexplicables en el cuarto piso. Seguí trabajando ahí porque necesitaba el dinero y porque me dije que lo de las marcas podía tener una explicación que yo no estaba viendo. Alguien con acceso al edificio durante el día, tal vez. Personal de mantenimiento. Algo así. Me lo repetí varias veces. No funcionó del todo, pero funcionó lo suficiente como para seguir presentándome a mi turno. Entonces llegó la noche del miércoles de la tercera semana. Esa noche, los pasos en el cuarto piso no empezaron a la 1. Empezaron a las 11, nada más llegar yo. Y no eran los mismos pasos de siempre, eran más rápidos, más irregulares. Como alguien que camina sin rumbo fijo, que va de un lado a otro sin el patrón ordenado de las noches anteriores. Lo escuché desde el primer piso, y sentí algo diferente a las otras veces. Las otras veces el miedo era manejable. Esa noche el miedo era otro tipo de cosa. Era el miedo de cuando algo que ha estado quieto mucho tiempo de repente se mueve. Subí al tercer piso a pesar de todo. No sé por qué lo hice, o sí lo sé, porque soy enfermero de formación, y mi instinto cuando algo suena mal es ir a ver, no alejarse. Es un reflejo que no se apaga fácil. Llegué al tercer piso, y los pasos encima de mí eran clarísimos, fuertes, sin ninguna ambigüedad. Caminé hasta el cuarto del fondo, el cuarto de las marcas,
y me detuve justo abajo del punto donde los pasos siempre se detenían. Y entonces los pasos se detuvieron, exactamente encima de mí. Silencio total. Y luego escuché algo que no esperaba. Una voz. No era un grito. No era un lamento. Era una voz que hablaba en voz baja, apagada por el concreto del techo, imposible de entender con claridad. Pero era una voz. Alguien hablando en el cuarto piso, directamente encima de donde yo estaba parado, hablando solo, con la cadencia de alguien que recita algo de memoria, algo que se sabe tan bien que ya no necesita pensar en las palabras. Salí del tercer piso. Bajé. Llamé al supervisor a las 11:30 de la noche y le dije que había alguien en el cuarto piso. Me dijo que era imposible. Le dije que yo estaba escuchando una voz en ese momento. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, y luego me dijo que esperara, que iba a llamar a alguien. Esperé 40 minutos. Llegaron 2 personas que yo no conocía, que no se presentaron, que subieron directamente al cuarto piso con una llave que ellos traían. Estuvieron arriba durante unos 20 minutos. Bajaron, me dijeron que no había nadie, que el piso estaba vacío, que no subiera más reportes sobre el cuarto piso porque generaba trámites administrativos innecesarios. Y se fueron. No me dijeron que habían visto. No me dijeron nada. Esa fue mi última semana en ese edificio. Los pasos continuaron cada noche. La voz también, aunque más apagada, como si se hubiera alejado hacia algún rincón más profundo del piso. Yo dejé de reportarlo. Hacía mis rondines en el primero, el segundo y el tercero, y cuando llegaba al pasillo norte del tercer piso y escuchaba los pasos encima, simplemente daba media vuelta y seguía con mi recorrido, como si el cuarto piso no existiera. Como me habían dicho desde el principio, el último día que trabajé ahí, antes de irme al terminar el turno, entré por última vez al cuarto de las marcas. Quería ver si había fechas nuevas en la pared. Las había, una sola, en la parte más alta de la columna, escrita más grande que las demás. Era la fecha de esa semana. Era la fecha de esa noche. Salí del edificio, sin mirar atrás. Nunca volví a presentarme. Conseguí mi plaza de enfermero 4 meses después. Trabajo en el turno de tarde ahora, que termina a las 10 de la noche. Me voy a mi casa con luz, todavía en el cielo, y cuando cruzo en coche frente al hospital viejo, que queda de camino, siempre miro hacia arriba por reflejo, hacia las ventanas tapiadas del cuarto piso. Algunas noches, si voy lento por el tráfico, juro que veo algo moverse detrás de la tablaroca, una sombra que va de un extremo al otro del pasillo, lenta, regular, como alguien que lleva años haciendo el mismo recorrido, y ya no recuerda por qué empezó la ronda que no era mía. Vi a alguien hacer mi rondín en las cámaras, mientras yo estaba sentado viendo cómo lo hacía. Llevo 8 años trabajando en seguridad privada. He cubierto turnos en bancos, en almacenes, en residenciales, en plantas de manufactura. He visto de todo. Bueno, creía haber visto de todo. Lo que viví en el complejo de bodegas de Tijuana hace 3 años fue algo para lo que ningún turno anterior me había preparado. No lo cuento seguido porque cada vez que lo hago me doy cuenta de que no tengo manera de explicarlo completamente. Siempre hay una parte que se me escapa, una parte que no cabe en palabras, pero lo voy a intentar porque hay algo que necesito decir desde el principio. Lo que me pasó no me pasó solo a mí, y eso, de alguna manera, lo hace peor. El complejo era un conjunto de 8 bodegas industriales conectadas por pasillos interiores techados. Un solo vigilante nocturno para todo el complejo. Ese vigilante era yo. Mi puesto de control estaba en la bodega 1, la de la entrada, y desde ahí tenía acceso a 16 cámaras distribuidas en todo el conjunto. Sistema sencillo. Trabajo sencillo. Lo primero que noté, la segunda semana, fue algo en las cámaras. Algo que al principio no entendí bien lo que estaba viendo. Estaba sentado en mi puesto revisando los monitores. Eran cerca de las 2 de la mañana, cuando vi en la cámara del pasillo entre la bodega 4 y la 5 una figura caminando. Caminaba en la dirección del recorrido habitual de ronda, con el paso tranquilo y regular de alguien que conoce bien el lugar. Mi primer pensamiento fue que era mi reflejo en algún vidrio, o algún efecto de la cámara. Mi segundo pensamiento fue que era yo mismo.
que tal vez había olvidado que había salido a hacer un recorrido y estaba viendo una grabación anterior. Miré el contador de tiempo en la esquina de la pantalla. Era en vivo. Miré hacia abajo. Yo estaba sentado en mi silla. Hasta me revisé los bolsillos para ver si estaba soñando. Mis pies estaban en el piso frente a mí, pero había alguien caminando por el pasillo de la bodega 4. Tomé el radio y llamé a la central de inmediato para reportar un posible intruso. Mientras esperaba respuesta, seguí la figura en las cámaras. Caminaba con mucha calma, sin apresurarse, pasando de bodega en bodega, exactamente en el orden del recorrido de ronda. Bodega 4, pasillo. Bodega 5, pasillo. Bodega 6. La central me respondió que mandarían apoyo en 20 minutos y que mientras tanto no me acercara. Yo seguí la figura en el monitor. Llegó hasta la bodega 8, que era la última del complejo, y ahí se detuvo. Se quedó quieta en el centro de esa bodega durante varios minutos. Y luego, simplemente, desapareció de la toma. No salió por ninguna puerta. No se fue por ningún pasillo. Estaba ahí, y luego no estaba. Llegó el apoyo, revisamos todo el complejo. Las puertas exteriores seguían selladas, las ventanas intactas. No había nadie. El supervisor de la central revisó las grabaciones conmigo, y no supo qué decir. Me dijo que probablemente era un problema con la cámara, algún artefacto visual, un defecto en el sensor. Le dije que la figura había caminado por 6 cámaras distintas en secuencia. No me respondió nada a eso. Anotó el incidente como anomalía técnica y se fue. Decidí no darle más vueltas. Me dije que era una anomalía técnica y listo. Lo que no pude ignorar tan fácilmente fue lo que encontré al día siguiente cuando fui a registrar mis rondines en la bitácora. Cada punto de control en cada bodega tenía un lector donde yo pasaba mi tarjeta para registrar la hora de paso. Al revisar la bitácora digital de esa noche, encontré que todos los puntos de control habían sido registrados. Bodega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, con intervalos de tiempo perfectamente regulares entre cada uno. El problema era que yo solo había hecho un rondín esa noche, no 2. El segundo rondín registrado había ocurrido mientras yo estaba sentado en mi puesto viendo las cámaras. Alguien había pasado mi tarjeta por cada lector del complejo, y yo tenía mi tarjeta en el bolsillo todo el tiempo. Ahí fue cuando el miedo dejó de ser manejable. Porque una figura en una cámara puede ser una anomalía técnica, pero registros físicos en 8 puntos de control distintos no son una anomalía técnica. Son evidencia de que algo recorrió ese complejo usando mi tarjeta, o algo equivalente a mi tarjeta, en el tiempo exacto en que yo estaba inmóvil frente a los monitores. No había explicación lógica para eso. Ninguna. Y yo soy una persona que necesita explicaciones lógicas para funcionar. Esa noche volví a casa y no dormí. Los días siguientes, pasé mis turnos con un nivel de atención que nunca había tenido en ese trabajo. Revisaba las cámaras constantemente, comparaba los tiempos, anotaba todo en mi cuaderno personal, y fue esa atención extra la que me permitió notar el patrón. Porque la figura volvió. No todas las noches, pero volvió. Siempre entre la 1 y las 3 de la mañana. Siempre haciendo el mismo recorrido de ronda. Siempre terminando en la bodega 8, y cada vez que aparecía en las cámaras, al día siguiente, los registros de los lectores mostraban un rondín completo que yo no había hecho. Empecé a investigar por mi cuenta. Le pregunté al encargado de mantenimiento del complejo, un hombre mayor, que llevaba años ahí, si sabía algo sobre la historia del lugar. Le pregunté con cuidado, sin mencionar lo que estaba viendo, solo diciéndole que había notado cosas raras en las cámaras. El hombre me miró de una manera que reconocí de inmediato. Era la mirada de alguien que sabe algo y está evaluando si contártelo. Después de un momento me dijo que el complejo llevaba 12 años operando, pero que los primeros 4 años habían tenido muchos problemas para mantener vigilantes en el turno nocturno, que nadie duraba más de un mes, que la empresa había cambiado 3 veces de agencia de seguridad tratando de resolver el problema. Le pregunté por qué renunciaban. Me dijo que nunca les daban una razón clara, que siempre era algo vago, que el lugar no les acomodaba, que preferían otro turno, pero que
que había estado ahí desde el principio, sabía perfectamente cuál era la razón real. Me dijo que 8 años atrás, antes de que él llegara, había habido un vigilante nocturno en ese complejo que había muerto de un infarto masivo durante su turno. Lo habían encontrado en la bodega 8, tendido en el piso, a mitad de su rondín. Mis manos empezaron a temblar mientras lo escuchaba. Le pregunté si sabía cómo era el vigilante, cómo caminaba. El hombre me miró fijo y me preguntó por qué le preguntaba eso. Le dije que solo tenía curiosidad. Él asintió despacio y me dijo que era un hombre grande, de paso tranquilo, de esos que caminan sin prisa porque conocen tan bien su ruta que no necesitan apresurarse, exactamente como la figura que yo veía en las cámaras. Trabajé en ese complejo 2 semanas más. Durante ese tiempo aprendí a leer los monitores de otra manera. Aprendí a distinguir cuando la figura iba a aparecer, porque siempre había una señal previa. Las cámaras de la bodega 1, la de la entrada, mostraban durante unos segundos una especie de interferencia leve, como estática, justo antes de que la figura comenzara su recorrido. Era como si algo se anunciara, como si algo avisara que el turno estaba por empezar. La última noche que trabajé ahí, la estática en la cámara de la bodega 1 duró más de lo habitual, varios minutos, y cuando terminó, la figura no apareció en el pasillo de la bodega 4 como siempre. Apareció en la bodega 1, la misma bodega donde yo estaba, a 3 metros de mi puesto de control, de espaldas a mí, mirando hacia la puerta de entrada, completamente inmóvil. Yo no me moví, no respiré. No sé cuánto tiempo estuvimos así, los dos en la misma bodega, yo sentado en mi silla sin atreverme a hacer ningún movimiento, y entonces la figura lentamente giró la cabeza, solo la cabeza, no el cuerpo, solo la cabeza, hacia mí, lo suficiente para que yo pudiera ver de perfil lo que había donde debería haber un rostro. No era como la figura sin cara que mencioné antes en otra historia. Este tenía cara, tenía rasgos. No los pude ver bien, porque la bodega estaba oscura, y la única luz era la del monitor frente a mí. Pero lo que sí pude ver fue que me estaba mirando, y que asentía, muy despacio, una sola vez, como alguien que te reconoce, como alguien que ha estado compartiendo turno contigo todo este tiempo, y finalmente decide acusarse. Me levanté de la silla y salí caminando del complejo. Dejé el radio, dejé mi chamarra, dejé todo. Llegué a mi carro, arranqué y me fui. Llamé a la agencia al día siguiente para decir que no volvería. No di explicaciones. No me pidieron ninguna. Sigo en seguridad privada. Sigo haciendo turnos nocturnos porque es lo que sé hacer y porque la renta no se paga sola. Pero desde esa noche, cuando llego a un lugar nuevo, lo primero que hago es revisar la bitácora de rondines del mes anterior. Busco irregularidades. Busco registros que no cuadren con las horas de los vigilantes anteriores. Busco evidencia de rondines que nadie hizo. Hasta ahora no he encontrado nada. Pero hay noches en que reviso las cámaras y siento que el pasillo no está tan vacío como debería. Y en esas noches me quedo muy quieto y espero a que amanezca. ¿Trabajas de noche en un lugar grande, con pasillos largos y cámaras por todos lados? La próxima vez que revises el monitor, fíjate bien, porque a veces, lo que ves en esa pantalla, no eres tú. Cuéntame en los comentarios si alguna vez te ha pasado algo así, porque necesito saber si soy el único. Lo que escucha el turno de noche. El estacionamiento estaba vacío, pero cada madrugada alguien lloraba en el nivel más profundo. Me llamo Roberto, trabajo en seguridad privada en la Ciudad de México desde hace 11 años, y lo que les voy a contar ocurrió en un estacionamiento subterráneo de 4 niveles en la colonia Nápoles, un lugar que de día es completamente ordinario. De noche era otra cosa, era un lugar que escuchaba. El estacionamiento pertenecía a un edificio de departamentos de lujo, 4 niveles bajo tierra, capacidad para 200 vehículos, iluminación de sensor que se activaba con movimiento y se apagaba sola después de 30 segundos de inactividad. Eso es importante. El estacionamiento quedaba completamente oscuro de madrugada. Las primeras semanas fueron tranquilas. Me acostumbré rápido al ritmo del lugar. Los residentes llegaban entre las 8 y las 11 de la noche. Después de eso, el movimiento cesaba casi por completo. Algún coche salía tarde,
Algún residente bajaba a buscar algo que olvidó. Nada fuera de lo normal. Yo hacía mis rondines con la linterna, revisaba nivel por nivel y volvía a mi caseta. El trabajo más solitario que he tenido, pero sin complicaciones. El primer indicio lo escuché en el nivel 4, que era el más profundo. Era un sonido muy particular. Alguien llorando. Suave, contenido, como alguien que llora, tratando de no hacer ruido. Me detuve en medio del pasillo y escuché. Era clarísimo. Venía del fondo del nivel 4, de la zona donde estaban los cajones de estacionamiento asignados a los departamentos de la planta baja del edificio. Caminé hacia allá convencido de que era algún residente, alguien que había bajado a su coche a llorar en privado, que esas cosas pasan. Llegué al fondo. No había nadie. Los coches estaban todos cerrados, ninguno con las luces encendidas, ninguna señal de ocupación. Me quedé quieto escuchando. El llanto había parado en el momento en que mis pasos se acercaron, como si algo hubiera escuchado que yo venía. Pensé que era mi imaginación, la neta. Al principio pensé exactamente eso. Que era una persona que al escucharme se había callado y escondido. Revisé entre los coches. Me agaché a ver debajo de ellos. Alumbré cada rincón. No había nadie. Subí a mi caseta y lo anoté en mi cuaderno. Llanto en nivel 4. Zona fondo. Sin fuente identificable. La segunda vez fue 3 noches después. Mismo nivel. Misma zona. Misma hora aproximada. Cerca de las 3 de la mañana. Esta vez, el llanto era diferente. No era el llanto contenido de la primera vez. Era más desesperado, más urgente, como alguien que ya no tiene fuerzas para controlarse. Bajé de nuevo, y de nuevo. En el momento en que mis pasos resonaron en la rampa bajando al nivel 4, el llanto se cortó. Silencio inmediato. Total. Revisé todo. Nada. La tercera vez, decidí bajar sin hacer ruido. Me quité los zapatos en el nivel 3 y bajé descalzo al nivel 4, caminando muy despacio por el borde del pasillo donde el piso hacía menos ruido. El llanto estaba ahí, tan claro como las 2 veces anteriores. Me fui acercando poco a poco hacia el fondo, sin encender la linterna, guiándome solo con las luces de emergencia. Mis manos sudaban, mi pecho estaba apretado. Llegué hasta los últimos cajones y me detuve detrás de una columna, asomé la cabeza. No había nadie. El llanto seguía sonando a centímetros de mí. Sin fuente, sin cuerpo, sin nadie que lo produjera. Solo el sonido, suspendido en el aire del nivel 4 como si el aire mismo estuviera llorando. Me quedé paralizado durante varios segundos, que se sintieron como minutos. Y entonces, el llanto hizo algo que no había hecho las veces anteriores. Cambió de dirección. Se movió. Empezó a alejarse de mí, lentamente, como si algo caminara hacia la rampa de salida del nivel 4. Lo escuché alejarse, subir por la rampa hacia el nivel 3, y luego, silencio. Salí corriendo de ahí. Subí los 4 niveles sin detenerme, y me encerré en mi caseta. Tardé mucho tiempo en que el corazón se me calmara. Llamé a la central, y reporté que había escuchado ruidos en el nivel 4 que no podía identificar. Me dijeron que probablemente era el sistema de ventilación del estacionamiento, que en los espacios subterráneos los conductos de aire a veces producían sonidos que parecían voces o llantos. Le di las gracias, y colgué. No era el sistema de ventilación, y los dos lo sabíamos. Un hombre callado de nombre Isaías, que llevaba 4 años en ese edificio, me escuchó con atención cuando le conté lo del llanto. No se burló. No me dijo que era el sistema de ventilación. Me preguntó en qué cajones exactamente había escuchado el sonido, y cuando le describí la zona del fondo del nivel 4, asintió como si confirmara algo que ya sabía. Me contó que 2 años antes de que yo llegara, en ese nivel 4, en esa zona exacta del fondo, había ocurrido un accidente. Una mujer residente del edificio había tenido un problema con su coche al salir de su cajón. El vehículo había fallado de una manera que Isaías no supo explicarme con precisión técnica. Pero el resultado fue que la mujer quedó atrapada entre su coche y la pared del cajón durante horas, sola, en el nivel más profundo, sin que nadie la escuchara. La encontraron cuando su familia reportó que no había llegado a casa. Había pasado mucho tiempo ahí abajo, sola, en la oscuridad,
Sobrevivió, pero con secuelas serias. Se mudó del edificio poco después, y desde entonces, me dijo Isaías, había noches en que en el nivel 4 se escuchaba algo que ninguno de los vigilantes sabía cómo explicar. Le pregunté si él lo había escuchado. Me dijo que sí, varias veces, y que había aprendido que lo mejor era no bajar al nivel 4 después de las 2 de la mañana, que el sonido no hacía daño. Ni estando varias, que solo pedía que lo escucharan. Eso me quedó dando vueltas mucho tiempo. Que solo pedía que lo escucharan. No sé qué significa eso exactamente. No sé si el sonido era un eco de lo que esa mujer vivió ahí abajo, una especie de marca que el terror deja impregnada en los lugares. No sé si era algo más que eso. Lo que sí sé es que a partir de esa conversación con Isaías, el llanto en el nivel 4 empezó a cambiar, empezó a subir de nivel. Las siguientes semanas lo escuché en el nivel 3, después en el 2, cada vez más cerca de mi caseta en el nivel 1, siempre de madrugada, siempre ese mismo llanto contenido que se volvía desesperado, siempre cortándose cuando me acercaba y reanudándose cuando me alejaba, como si rastreara mi posición, como si supiera dónde estaba yo en cada momento y ajustara su distancia para mantenerse siempre a cierto rango. Nunca demasiado lejos, nunca demasiado cerca. La noche que casi renuncié fue un jueves. Estaba en mi caseta, eran las 4 de la mañana, y escuché el llanto afuera de mi caseta. No en el nivel 1 en general. Afuera de mi caseta, específicamente, a 1 metro de la puerta. Ese llanto apagado y desesperado, tan claro como si hubiera alguien parado ahí, en la oscuridad, llorando frente a mi puerta. Apagué el monitor, apagué la luz, me quedé completamente quieto en la oscuridad, y escuché, durante varios minutos, ese sonido a centímetros de mí, separado de mí solo, por una puerta de metal delgada, y luego algo que no había ocurrido nunca antes. Una voz, no el llanto, una voz, 2 palabras, en voz muy baja, con una claridad que no dejaba lugar para la duda. 2 palabras que no voy a repetir porque desde que las escuché no he podido sacarlas de mi cabeza y no quiero que les pase lo mismo a ustedes. Solo les digo que eran palabras de alguien que pide ayuda, de alguien que lleva mucho tiempo solo en la oscuridad y finalmente encontró a quien pedirle. No abrí la puerta. Me quedé ahí, sentado en la oscuridad de mi caseta, hasta que amaneció, hasta que escuché el primer coche bajar por la rampa, hasta que el ruido de la vida cotidiana llenó de nuevo ese estacionamiento y lo volvió un lugar ordinario. Entonces salí. Hice mi reporte de turno, y en la tarde, antes de dormir, empecé a buscar otro trabajo. Tardé 3 semanas en conseguirlo. 3 semanas más de turnos en ese estacionamiento. Durante ese tiempo, el llanto ya no se acercó tanto. Se quedó en el nivel 2. Como si algo hubiera entendido que había cruzado una línea y decidido retroceder un poco. O como si estuviera esperando. Eso pensaba yo en las noches más largas. Que estaba esperando. Mi último turno fue un martes. Antes de irme, bajé al nivel 4 por última vez. No sé por qué lo hice. Quizás para despedirme. Quizás para cerrar algo que sentía que había quedado abierto. Caminé hasta el fondo. Hasta la zona de los cajones del fondo. Y me quedé ahí parado en el silencio. No había llanto. No había ningún sonido. Solo el zumbido lejano de los extractores de aire y las luces de emergencia parpadeando cada 20 metros. Me quedé ahí un momento y dije en voz alta, sintiéndome algo ridículo pero haciéndolo igual: ya me voy. No sé a quién le hablé. No sé si había algo ahí que pudiera escucharme, pero cuando subí de regreso al nivel 1, las luces del nivel 4, las que solo se activaban con movimiento, estaban todas encendidas, y no había nadie abajo. Salí de ese estacionamiento y no volví. Trabajo ahora en un edificio de oficinas en Insurgentes, turno diurno, con ventanas grandes y mucha luz. Duermo de noche como la gente normal, y casi nunca pienso en el nivel 4. Casi nunca me pregunto si ese llanto sigue ahí abajo, en la oscuridad, esperando que alguien baje a escucharlo. Casi nunca. Gracias por escuchar los relatos de hoy. Suscríbete, dale me gusta y comenta si te gustaron. Hasta pronto.